Silvia Congost con Los demás y yo. Esta sección en la que hablamos de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Hola Silvia, buenos días. Hola Pepa, buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchas Hoy gracias. quieres hablar de una expresión, yo no sé, a veras, ¿te suena esto de responsabilidad afectiva? ¿Qué es exactamente eso? Pues mira, cuando hablamos de responsabilidad afectiva tenemos que empezar hablando primero de inteligencia emocional y de inteligencia social. La inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos para conectar con nuestras emociones, es decir, para identificar qué estoy sintiendo. ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Esto que ha pasado me genera ira, me genera rechazo, dolor? ¿Qué es lo que ocurre en mí? Y la inteligencia social es la capacidad de identificar qué es lo que sienten los demás. Es decir, yo te observo y puedo entender si estás triste, si estás que algo te ha contrariado, algo te ha molestado, si estás deprimida, si estás mal. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la responsabilidad afectiva? Pues la responsabilidad afectiva no es otra cosa que hacerme cargo de esas emociones. Es decir, yo identifico qué es lo que me está pasando por dentro y me hago cargo de eso. Si siento ira en un momento determinado, en una relación, ¿qué hago? Me la trago y voy llenando ese container emocional que tengo hasta que un día, sin que nada lo provoque, de repente exploto y esparzo todos los pedazos encima de aquellos que me rodean, o no, o lo voy canalizando. Y por otro lado, la responsabilidad afectiva es ser consciente del impacto que mis acciones crean en los demás, de que mis actos pueden tener consecuencias en los demás. Ya, decías que es muy importante identificar esas emociones, lo que sentimos en cada momento. ¿Tú crees que hay gente que no se da cuenta de, por ejemplo, de que algo le genera malestar o que le genera ira o le que... Sí. Hay muchas personas que no son capaces de percibirlo. De hecho, a veces me preguntan, ¿esto es algo que ya se lleva dentro, es innato o es algo que aprendemos? Igual que la capacidad de autoestima, es decir, la capacidad de valorarnos a nosotros mismos, de ver nuestro valor, o por ejemplo la de resiliencia, la capacidad de reponernos, reconstruirnos después de un trauma. Hay un porcentaje que es innato, es decir, hay personas que en esa parte del cerebro que se encarga de eso tienen como más conexiones y les es más fácil reponerse y valorarse. Con la responsabilidad afectiva es lo mismo, hay personas que tienen más inteligencia emocional para conectar con sus emociones, les es más sencillo, mientras que otras personas a lo mejor les cuesta más. Fíjate, hay personas que tienen, por ejemplo, un coeficiente intelectual muy elevado, es decir, son esas personas que recuerdan todos los datos, todas las fechas, todas las guerras, los nombres de las capitales, pero en cambio son analfabetos a nivel emocional, no entienden, no son capaces de percibir cuando hacen daño al otro o cuando hay algo que les ocurre dentro, no saben cómo gestionarlo. Y de eso hablamos. Qué curioso, ¿eh? Bueno, y por lo que dices, pues no solo afecta a la relación de pareja, afecta a todo tipo de relaciones, ¿no? Sí. Cualquier ámbito de la vida. Exacto, son todo, o sea, la responsabilidad afectiva es la responsabilidad emocional que surge cuando nos vinculamos con otros, es decir, es ser capaces de darnos cuenta de aquello que generamos en los demás con nuestra actitud, nuestras reacciones, tanto a nivel familiar, con nuestra familia, con nuestros amigos. En el ámbito laboral también es muy importante hacernos cargo, darnos cuenta de si con mi actitud estoy dañando a algo, a alguien estoy perjudicándole, le estoy provocando malestar, porque eso hará que nuestras relaciones mejoren muchísimo. Oye, ¿y cómo podemos saber si lo que sucede es responsabilidad nuestra o es responsabilidad de la otra persona? Es que yo creo que cuando hablamos de algo que sucede entre dos personas, siempre la responsabilidad es bidireccional. Siempre tenemos que ver ambas partes en aquello que sucede. Está claro que hay casos en los que parece como más evidente que hay un culpable y una víctima, pero no siempre es así. Siempre hay una persona que hace, que puede estar provocando dolor en la otra, pero la otra persona, ¿qué hace al respecto? ¿Lo permite? ¿Pone límites o se va? Entonces, uno tiene que responsabilizarse cuando se da cuenta de que está provocando daño en otros y hacer algo, pedir ayuda si es necesario, aprender herramientas, pero quien se está sintiendo mal, quien está sintiendo que le están dañando, también tiene que tomar responsabilidad de ello para poner límites y para empezar a irse de esa situación. O sea, que es una responsabilidad compartida. Totalmente, totalmente. Es una responsabilidad nuestra que nos afecta cuando nos vinculamos con los demás. Silvia, ¿cuándo podemos detectar que no hay responsabilidad afectiva? Es decir, ¿qué conductas indican que no hay responsabilidad afectiva? Pues mira, por ejemplo, hay algunas que son muy evidentes dentro de las relaciones.
no pedir lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces yo escucho en las sesiones que hago con pacientes que te dicen lo típico de es que él ya tendría que saber lo que me pasa, o es que ella ya tiene que saber lo que necesito porque ya me conoce, ya no. La otra persona no tiene por qué adivinar, no tiene por qué tener poderes y tú tienes la capacidad de pedirlo o de expresarlo. Luego, por ejemplo, responsabilizar a la otra persona de todo lo malo que nos ocurre, ¿sabes? La típica situación de decir, es que mi pareja nunca se equivoca, él o ella nunca acepta que se ha equivocado, que lo ha hecho mal, que tiene la culpa de eso que está sucediendo. Cuando estás con alguien que nunca asume su parte de responsabilidad, eso es un indicador de que esa persona no tiene responsabilidad afectiva. No puede ser que siempre los culpables sean los demás o los causantes de lo que nos ocurre. Luego, cosas en general que no tengan en cuenta a la otra persona son las cosas que nos indican que no hay responsabilidad afectiva. Por ejemplo, hacer un cambio de planes y no avisar, no informar a tu pareja, no decírselo cuando le implica algo, le repercute, invalidar las emociones del otro, decirle, esto son tonterías, esto que me estás diciendo, esto no es importante, vamos a por otra cosa cuando tal vez la otra persona se está sintiendo mal, no respetar los límites, imponer tus deseos respecto a lo que quiere la otra persona. Todo esto que no tenga en cuenta el cómo se está sintiendo el otro es no tener responsabilidad afectiva. Ahí nos podemos dar cuenta de que no tenemos responsabilidad afectiva. Estaba pensando que lo de echar las culpas a los demás es tan frecuente. Hay gente que se pasa la vida haciéndose la víctima. La víctima. O sea, el victimismo es un mal, yo diría una pandemia casi. Totalmente. Y es algo a lo que yo siempre pongo mucha atención porque fíjate que cuando nos ponemos ese disfraz de víctima no solucionamos nada, no mejoramos, no aprendemos y no crecemos. Entonces, asumir esa parte de responsabilidad, asumir ese qué tengo que ver yo o qué parte mía está implicada en esto y que acaba generando esa situación. Eso es lo que nos permite avanzar y crecer. Lo que pasa es que esto a veces lo vas cultivando desde que eres niño. Esa cosa de es que me tienen manía en el cole, es que, ¿sabes? Y más hay padres que lo refuerzan también. Exacto, y a veces puede ser tú que no das facilidades para relacionarte con los demás. Claro, y fíjate que cuando tú asumes tu parte de responsabilidad, tú te miras a ti y dices, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? Es, en definitiva, cuando recuperas tu poder, cuando recuperas tu capacidad para cambiar las cosas. Si no, estás siempre vendido y expuesto a lo que hagan los demás y eso no te da esa fuerza. Nos preguntábamos por qué hay personas que no tienen responsabilidad afectiva, pero claro, viendo lo que estábamos comentando ahora, es que a veces desde niño nos enseñan a no tenerla. Así es. Hay personas que tienen más dificultades, como decíamos, porque tienen menos conexiones neuronales en esa parte del cerebro que nos permite conectar con la parte emocional, pero luego es cierto que depende de cómo te han educado, depende del entorno en el que has crecido, si se ha hablado de emociones, si se han invalidado las emociones en tu casa, no llores, que esto es una tontería, tú no tienes que llorar, ¿no? O que te castigan cuando estás sintiendo emociones. Todo eso hace que tú las vayas tapando y que llegues a la conclusión de que expresarlas o conectar con ellas es algo malo, es algo que provoca dolor, que hace enfadar a los demás y entonces lo vayas encerrando dentro de ti y que te sea mucho más difícil el día de mañana en tus relaciones poder sacarlo y poder expresarlo. Bueno, pues para acabar, yo creo que deberías dar algunos consejos para que consigamos ser más responsables en esa responsabilidad afectiva, seamos más eficaces en ella. ¿Se puede aprender? Se puede aprender y se puede mejorar, esta es la buena noticia. Igual que con todo lo que hemos ido hablando, tenemos que fijarnos y mirarlo desde dos perspectivas, una hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Para ser más responsable a nivel afectivo conmigo mismo, tengo que ser una persona coherente entre aquello que pienso, siento y hago. Es decir, tener claro qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, saber identificarlo, identificar qué es lo que me duele, qué es lo que permito y acepto si encaja con lo que realmente quiero y en caso de no ser así, hacer algo al respecto y luego de cara a los demás, ser una persona que escucha con atención aquello que los demás me están diciendo, dar importancia a lo que me están pidiendo, al dolor que puede que esté generando y si veo que tengo dificultades para gestionarlo, pedir ayuda siempre es la mejor opción para aprender nuevas formas, nuevas estrategias y una nueva manera de funcionar. Claro. Y diría yo también no
tratar o intentar ignorar lo que te pasa porque no te gusta, que esa es otra, ¿eh? A veces identificas lo que te pasa, no te gusta y lo tapas. Y lo tapas. Pero sin embargo eso es como poner un parche a una herida que está abierta, y si está abierta tiene que ser atendida, tiene que ser sanada correctamente para que cicatrice y deje de doler. Si lo tapas, seguirá ahí y se puede acabar infectando, lo cual va a ser peor. Bueno, pues hoy hemos hablado con Silvia Congos de responsabilidad afectiva. Silvia, gracias como siempre. Un placer. Un abrazo. Gracias. Adiós.